Cada minuto, cada segundo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro actuar, nuestro pensar, todo debe alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Cada momento de nuestra vida debemos escuchar su voz, estar pendiente a su llamado, a su palabra, a su corrección, a su amor, a su abrazo. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuál cree usted que es la mayor necesidad de su vida? ¿O la necesidad más grande del hombre? No me responda, piense nomás. Vivir bien, tal vez, vivir tranquilo, tener un cuerpo sano, sin enfermedades. O a lo mejor la mayor necesidad del hombre puede ser tener un buen trabajo, bien remunerado, ¿cierto? Para no tener necesidad económica. Gracias, hijito. Para no tener necesidad económica, como decía recién, llevar el alimento, el sustento al hogar, darle a nuestros hijos a lo mejor todo lo que nosotros no tuvimos. ¿Cuál será la mayor necesidad del hombre o la más grande necesidad del hombre? O tal vez para otros puede ser la mayor necesidad, como dije recién, tener una buena salud, llevar una vida sana, tener buena atención médica gratis, ¿cierto? Medicamentos gratuitos que uno no tenga que comprar. Hay medicamentos tan caros que muchas veces uno tiene que comprar. Tal vez para una persona puede ser eso. Vuelvo a preguntar, ¿cuál será la necesidad más grande del hombre? Hoy veremos otro hermoso milagro de Jesús. Ya por 3 domingos hemos estado viendo algunos milagros de Jesús. Vimos, ¿cierto?, el ciego Bartimeo, vimos la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús el domingo pasado también. Y hoy vamos a ver otro hermoso milagro, que es Jesús sana al paralítico. Podremos ver aquí, amado hermano, en esta hermosa historia conocida, yo creo, por todos, en distintos ámbitos, seamos de iglesia o no. Generalmente yo recuerdo cuando era niño, en la escuela, cuando teníamos religión, cuando se hacía religión en los colegios, no sé si harán en algunos todavía, pero siempre la historia bíblica o el milagro más conocido era Jesús sana al paralítico. Yo de muy pequeño lo conocía, sin saber nada de Biblia. Entonces un milagro del Señor muy conocido. Y en este milagro, ¿cierto?, vamos a ver aquí las prioridades de nuestro Señor hacia la humanidad. Antes de cualquier otra situación, el Señor nos muestra la necesidad vital del hombre, de su creación. Y el milagro de hoy está en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús sana al paralítico, ¿cierto? Como dije, esta historia es muy conocida. Vamos a ir viendo versículos a versículos, hay algunas cositas. El texto uno lo podría separar en 3 partes. Los primeros 4 versículos vemos la incapacidad del hombre, ¿cierto? En el caso del paralítico, la incapacidad del paralítico para llegar a Jesús. De ahí el versículo 6 al 9 vemos la obra maestra o la poderosa obra de Cristo en el hombre. En este caso, ¿cierto?, en el contexto del hombre paralítico. Y después los últimos 3 versículos, vemos la autoridad de Cristo también sobre todo lo creado. En esta historia tenemos a Jesús en Capernaum. Comienza diciendo el texto. A ver, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dicen así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico.
Amén. Y vamos a seguir leyendo. ¿Cierto? Entonces tenemos a Jesús, ¿cierto? De nuevo en Capernaum, dice, rodeado de mucha gente, ya que su fama había crecido. Mucho. Muchas personas, muchas multitudes seguían a Jesús. Y Jesús aprovechaba esto, amado hermano, siempre para predicarles o hablarles el evangelio, que el reino de los cielos se había acercado, ¿cierto? Les enseñaba la palabra, los instruía, los guiaba hacia el camino, ¿cierto? Correcto, hacia el camino de Dios. Pero hay algo importante que vamos a ver aquí en este texto, y es la autoridad, amado hermano, de nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Y el poder de Cristo y nuestra incapacidad frente a la enfermedad y frente al pecado. Y por eso, y para eso vino Cristo, amado hermano. Para eso se encarnó, para eso se hizo hombre, para que con su autoridad y poder, amado hermano, fuéramos nosotros, ¿cierto?, levantados de nuestro lecho en el cual estábamos y fuéramos perdonados también de nuestros pecados. Usted como yo debe incluirse en esta historia y tomar el lugar de este paralítico. Seguramente hemos escuchado, ¿cierto?, de este mensaje o de este pasaje, haciendo énfasis en la fe del paralítico, que es cierto, hubo fe aquí de estos 4 compañeros y también del paralítico. Seguramente también hemos escuchado una predicación haciendo énfasis en la importancia del compañerismo cristiano, que también es importante y debemos hacerlo, amado hermano. Pero el personaje principal, o lo principal aquí de la historia, amado hermano, es nuestro Señor Jesús. Cristo es el protagonista. Cristo, amado hermano, es el Señor. Y en estos primeros 4 versículos que leímos, ¿cierto? Vemos que para este hombre no podía moverse. Para este hombre era incapaz moverse por sí mismo. Era un paralítico, lo más probable que era una persona parapléjica que no podía mover absolutamente nada de su cuerpo. Era un hombre que estaba tal vez arrollado en esa camilla. Por eso que era necesario que alguien lo lleve. No sabemos de la enfermedad, como dije, que podía tener. Como dije recién, puede haber sido eso. A lo mejor estaba parapléjico, estaba desahuciado, ¿cierto? Por la sociedad, postrado en esa camilla, y no podía valerse por sí mismo para absolutamente nada. Para todo él necesitaba de la ayuda de alguien. Para comer, para sus necesidades biológicas, para vestirse, para bañarse, asearse, para todo él necesitaba de una ayuda. Y él necesitaba de ayuda principalmente para poder llegar a los pies de Jesús. Al igual que nosotros y muchos otros, amado hermano, no podemos llegar a Cristo por nosotros mismos. No podemos afrontar un esfuerzo tal que nos lleve a Cristo por nuestra propia iniciativa. La palabra dice que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron. Vivimos entonces, y esto debido a una incapacidad que nosotros tenemos. Y esa incapacidad es el pecado. El pecado nos separa de Dios y nos mantiene alejados de Dios. Necesitamos siempre, amado hermano, que alguien nos hable y nos ayude a llegar a Jesús. Sin importar los obstáculos. Todos nosotros tenemos el deber de llevar a estos enfermos espirituales, por decir algo, a los pies de Cristo. Así como alguien nos llevó a nosotros. Dice la Escritura que había mucha gente allí para poder llegar a Jesús. Demasiada gente, ¿cierto? Entre el paralítico y Jesús no había solo un impedimento, amado hermano, había un mundo entero, por decir algo, que realmente hacía imposible llegar a donde estaba Jesús. Una multitud de personas, dice que hasta la puerta y afuera de la puerta, entonces era algo imposible llegar hasta donde estaba Jesús.
Imagina un paralítico, o imagine usted un paralítico, amado hermano, parapléjico, como dije recién, tratando de ver a Jesús sin poder hacerlo por sí mismo. Es algo imposible. La impotencia sería tremenda para él. Él no podía llegar solo donde estaba Cristo. Tiene que haber habido o haber pensado, a lo mejor él escuchó de Jesús y para él había una impotencia de no poder llegar a donde estaba Jesús. Necesitó de la ayuda de 4 personas y una solución, amado hermano, que fue realmente una maniobra complicada para poder llegar a donde estaba Jesús. Pero dentro de nuestra incapacidad, amado hermano, hay una solución y está la fe. La fe, ¿cierto? Y esta fe no es natural nuestra tampoco. La fe es algo que viene de Dios. Incluso la fe proviene de Dios, amado hermano. Viene de Él. Hay un texto muy conocido, Efesios 2, ¿cierto? Que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice allí el apóstol Pablo, no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obra, no es porque yo lo quise, para que nadie se gloríe, dice allí el apóstol Pablo. Entonces la misma fe es algo sobrenatural, amado hermano, que viene de Dios. La fe en Jesús es algo que viene de Dios, de lo alto. Y aquí en la historia, ¿cierto?, del paralítico hay una fe que opera primero, ¿cierto? Vemos la fe de estos 4 hombres, para llevar a este amigo. La escritura tampoco nos dice si era un familiar, un hermano, pero vamos a llamarlo así, a su amigo, ¿cierto?, a los pies de Cristo. Y también vemos en estos 4 hombres, ¿cierto?, también ese amor que viene de Dios. Un amor dentro de ellos que solo también puede dar nuestro Dios. Estos hombres amaban a Dios, amado hermano, y lo demostraban llevando a su amigo a los pies de Cristo. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto es precisamente lo que hicieron estas 4 personas. Amaban a Dios y demostraron amar a Dios llevando a su hermano, ¿cierto? No lo aborrecieron, no le dijeron, ya dejemos hasta aquí, a este aquí nomás. Y a veces podemos actuar así. Dejémosla acá, no, al final va a andar puro molestando. Va a ser un obstáculo, ¿no? Va a haber que andar preocupado de él. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hermano, muchas veces sin querer hemos actuado así. Hemos actuado así. Pero estos hombres actuaron con amor, ¿cierto? No sabemos, como dije recién, qué relación tenían con el paralítico, pero sí es cierto que les movió la misma fe, la fe salvadora, ¿cierto? Y el amor hacia el Señor. Y este don de Dios, de la fe, hermano, esta fe nos llena de sabiduría para obrar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su santa palabra. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Siempre repito esto, muy constantemente. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios era que además de ser sanado el paralítico, era darle vida eterna. Y eso fue lo primero que hizo el Señor. Cuando llevamos a otros al Evangelio, amado hermano, siempre debe ser para la gloria de Dios. Para la gloria y la alabanza de Dios y no para engrandecernos nosotros mismos.
Uno se siente bien cuando uno es instrumento en las manos de Dios. Y cuando uno se deja moldear por la voluntad de Dios y uno permite ser instrumento a la voluntad de Dios, uno se llena de gozo el corazón. Pero la gloria es para Dios, no es para nosotros. No, si el 50% de la iglesia, yo los llevé al Señor. Hermano, hay hombres así, que se vanaglorian y no le dan la gloria a Dios. ¿Cómo hacer llegar al paralítico con tremendas oposiciones y obstáculos? ¿Cómo? Es tan difícil la situación. Imposible, como le digo, la casa, se dice que era la casa de Pedro, estaba llena, repleta. Yo me imagino todos apretados ahí. Y hasta afuera. Muchos caminaban kilómetros para llegar donde estaba Jesús. Así que imagine la situación, la casa, todos apretados, caminaron, transpirados. El olor, no sé. Pero estaban allí. Era imposible llegar donde estaba Cristo. Imposible. Hermanos, allí es donde Dios nos llena de sabiduría de lo alto para obrar conforme a su voluntad. Y nos hace ver la solución del problema. Lo que parecía inalcanzable se hace alcanzable. El versículo 4 decía: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¡Wow! Como dice el pastor siempre. No se dice que desde el techo, a lo mejor que solamente se subieron al techo y que de arriba del techo gritaban alguna cosa a Jesús para que tome en cuenta a su amigo. No. Ellos subieron al techo y siguieron actuando. ¿Ah? Ninguno de los evangelistas nos cuenta tampoco que el hombre enfermo mismo hubiera dicho algo. ¿Ah? En lo que al paralítico concierne, a lo mejor producto de esta enfermedad, él ni siquiera a lo mejor podía ni hablar. Pero aunque ninguno de los 5, ¿cierto?, habló, confiaron. Pero siguieron actuando. Hermano, ellos confiaron, pero no se quedaron sentados en su casa. Voy a confiar en Dios, me voy a quedar aquí. Confiar, amado hermano, en Cristo, tener fe en Cristo significa actuar. No nos podemos quedar sentados. Debemos actuar. Y ellos siguieron avanzando y siguieron actuando, ¿cierto? Se subieron al techo. Imagine la escena. Imagine la escena. ¿Cuál hubiese sido su reacción si usted hubiera sido el dueño de casa? O aquí en el templo. Imagine que un día está predicando aquí nuestro hermano David Ruiz y el templo está lleno, ya no entra nadie más, hasta afuera en la calle, amado hermano. Y vienen 4 personas con un hombre enfermo y empiezan a romper aquí el techo. ¿Cómo actúa? Oye, ¿estos qué se creen? ¿Cómo vienen a romper el templo? Los enojamos, ¿cierto? O hubiésemos empezado a gritar: oye, no, hubiésemos salido para afuera, no sé, hubiésemos mandado a Luisito, que es más grande, para que los baje a los 4 de arriba. Así tal vez hubiésemos actuado, amado hermano, con enojo, ¿cierto? ¿Cómo pueden romper el techo de la casa de Dios? Hubiéramos dicho. Dios proveerá. ¿Cuál sería su reacción si usted fuera el que estuviera predicando o hablando el evangelio? ¿Cómo hubiese actuado usted en esa situación? Lo más probable es que hubiéramos dicho del púlpito: oiga, hermanos, por favor hagan algo. O sea, no hay respeto con la palabra de Dios. Hubiéramos dicho así. No hay respeto por las cosas divinas, este es el templo de Dios. Pero ellos aún así siguieron y le rompieron el techo a la casa de Pedro. La historia no dice que Pedro hubiese actuado en ese momento. Pedro era muy impulsivo.
No sé si ese tiempo todavía andaba con la espada ahí o no. Pero la historia no nos dice eso. Y si leemos los versículos del 5 al 9 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Tus pecados te son perdonados, le dice el Señor Jesucristo. Lo primero que le dice, no está hablando aún de sanidad física, sino de sanidad espiritual. Por eso es lo más importante para el Señor. Y vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Cuál será lo primordial para el hombre hoy? Lo más importante para el hombre hoy. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Tus pecados te son perdonados. Para el Señor lo más importante hoy es la sanidad espiritual. Muchas veces buscamos la sanidad física, amado hermano, en nuestros seres queridos cuando están enfermos, y sí es verdad. Pero primero debe haber una sanidad espiritual. Es lo más importante, hermanos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto va a ser añadido. Para Jesús lo más importante es la sanidad espiritual. Esta declaración de perdón, amado hermano, no solo fue bendición para el paralítico, sino que también fue motivo de felicidad para sus amigos, de gozo, amado hermano, porque ellos tienen que haber conocido del Señor. Ellos creían en Jesús por su actuar, por querer llevar a su amigo ante Cristo. Ellos sabían que solo Jesús le podía perdonar y sanar. Jesús perdonó los pecados de este hombre. Hermano, Jesús jamás consideró el pecado con liviandad. Nunca le dijo a alguien: ¿tienes complejo de culpa? No importa, olvídalo. Está amarrado, dijo el pastor. Al contrario, ¿cierto? Consideró el pecado como una falta a la santa ley de Dios. Por eso que para él es importante primero perdonar pecados. Por eso que al hombre no le dijo: ¿quieres ser sano? Sana. Tus pecados te son perdonados. Hermanos, el pecado tiene el poder para ahogar el alma. Escuche bien. Tiene el poder para ahogar el alma, y afecta el corazón y afecta a quienes nos rodean. Y no solamente con los hechos externos. La palabra de Dios nos anima a vivir en santidad. La conexión íntima, amado hermano, entre el perdón y la curación en esta historia forma la parte central de la historia, valga la redundancia. Redundancia, no sé, hermano, yo soy muy mal escueleado. La proclamación que hace Jesús del reino de Dios no trata solo de salvación de las almas. También muestra su autoridad para restaurar cosas. Primero el Señor salva las almas, pero tiene autoridad para restaurar cosas, amado hermano. Él tiene todo el poder, todo el dominio, amado hermano, nuestro Señor Jesús. Desde el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? La creación había quedado caída, cayó, ¿cierto? Se corrompió, lo cual trajo enfermedades, muerte, decadencia a la humanidad, amado hermano. Pero Cristo tiene el poder para sanar y restaurar lo que está caído, lo que se corrompió en el paraíso. Cristo lo puede restaurar. Y esto era lo que más le molestaba a los religiosos de la época, hermanos. Decía los versículos 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Pensaban ahí como que...
¿Por qué habla así? Decían estos. Mentiras dice, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y ellos tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Y eso demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Y esta fue la respuesta de Jesús, versículos 8 y 9. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? ¡Wow! Voy a copiarle de nuevo al pastor. Hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Bueno, me quedo el confort pegado y estaba aleteando. ¿No requieren ambas cosas la misma medida de poder omnipotente? ¿Qué es más fácil? Para usted, ¿qué sería más fácil? Para mí, sería más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Ah? Ya que ningún ser humano puede refutar eso, ¿cierto? O probar la realidad de eso. Ya que no es un hecho invisible. Sin embargo, ordenar a una persona parapléjica, amado hermano, decirle que se levante, o resucitar un muerto, por ejemplo, que camine, es más difícil. Es más difícil. Gracias, mi hermanito. Estoy más transpiroso. Ni cuando salgo en los 80K todos los días, no transpiro. Eso sería más difícil para nosotros decirle a un parapléjico que se levante. Porque si no se levanta, amado hermano, vamos a hacer el ridículo. ¿Qué es más fácil? Pero creo que la idea de Jesús aquí era otra. ¿Qué es más fácil para Jesús? Preguntémonos ahora. Amado hermano, cuando pienso en esto, otras veces lo he compartido. Y de verdad, cuando pienso en esto, me lleno de agradecimiento a mi Salvador y Señor Jesucristo. ¿Qué es más fácil para Jesús? ¿Perdonar pecados o sanar a un paralítico? El perdón de los pecados es la parte más difícil. Es la parte más difícil para Jesús. Porque para perdonar pecados, hermano, Jesús tuvo que sufrir. Para perdonar pecados, Jesús tuvo que sudar sangre. Para perdonar pecados, amado hermano, tuvo que ser azotado, tuvo que ser escupido, tuvo que ser insultado, amado hermano. Para perdonar pecados tuvo que ser clavado en un madero de pies y manos. Para perdonar pecados tuvo que derramar su sangre bendita en aquella cruz. Para perdonar pecados nuestro Señor tuvo que beber toda la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Toda la fuerza, amado hermano, de la ira de Dios cayó sobre Él cuando estaba en la cruz. Para perdonar pecados tuvo que vivir el desamparo del Padre. Esta separación, amado hermano, que nunca tuvo con su Padre Dios. Y aunque esto fue lo más difícil, lo hizo por amor a ti y a mí. Lo hizo por obediencia al Padre. Lo hizo porque era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, ser muerto y resucitado al tercer día. Él resucitó, amado hermano. Él no se quedó allí. Y al resucitar demuestra, amado hermano, que el Dios Padre aceptó ese sacrificio. Lo aceptó. Para sanar bastaba solo una orden de parte de Jesús. Si mira la historia anterior de Marcos 2, vemos que Jesús sanó a un leproso. ¿Les costó hacer esto? No, nada. El versículo 41 del capítulo anterior dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al paralítico fue algo similar en el versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Y ahora todos verían que realmente Jesús tenía todo poder para sanar al hombre y toda autoridad para perdonar pecados, porque Él es Dios mismo encarnado. Y los versículos 10 al 12 dicen: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Acaba de venir a mi mente esto. Cuando llegó el paralítico, tuvieron que meterlo por arriba del techo y pasar por sobre la multitud, hacer un hoyo en el techo para que llegue a Jesús. Y después, dice la historia aquí, que le dice: toma tu lecho y anda. Salió caminando y la gente se abrió para que él pasara. Así hace las cosas el Señor. Hijo del hombre, dice aquí, para que sepáis que el Hijo del Hombre, esta expresión, amado hermano, dada, ¿cierto?, a Cristo, ya dice mucho. Pues desde los profetas, en especial Daniel, este título se les ha dado a aquel que vendría a establecer el reino de Dios. Quien tendría la gloria, quien tendría el poder y la capacidad de todo juicio. Por lo tanto, es un título mesiánico. Por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, amado hermano, Jesús, el Hijo del Hombre, tiene toda autoridad, vuelvo a repetirlo, para perdonar pecados. Tiene autoridad sobre todo lo creado y es el único que puede hacerlo, nadie más. Nadie más, amado hermano. Y esta autoridad le da poder. Dice el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La obediencia a esta orden, amado hermano, probaría que el humilde pero glorioso Hijo del Hombre tiene autoridad divina aquí en la tierra sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué Jesús le ordena llevar su lecho? No creo que haya sido para que no deje desordenar la casa de Pedro si ya le habían roto el techo. ¿Por qué Jesús le ordena llevar su lecho? Si ya no era necesario para él, ya no lo ocuparía más. ¿Sabe qué es lo que creo? Más de alguna vez también lo he compartido. Para que este hombre, cada mañana cuando despierte, o cada noche al acostarse, pueda ver su lecho y recordar de dónde lo sacó Jesús. Para que recuerde la situación que vivió en su vida y a la cual Jesús lo salvó, lo sanó y lo recuperó. ¿Cuál es el lecho que cargas? ¿O cuál es el lecho que te hace recordar de dónde te sacó Jesús? Una cicatriz que ves y recuerdas cada día en tu cuerpo tal vez y dices: de allí me sacó Jesús. Y esta es la voluntad de Dios, amado hermano, que recuerdes la condición espiritual en la que antes estabas. Que Cristo vino para darnos salvación por medio de su muerte, darnos perdón por nuestros pecados, haciéndonos aptos, amado hermano, para la comunión con Dios y para la vida eterna. Como dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, amado hermano, pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, sigue diciendo Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ustedes, la palabra de la reconciliación. Hermanos, la fe en Cristo produce una transformación en nuestras vidas. Y es lo que le pasó al paralítico, amado hermano, convirtiendo a la persona en una nueva creación. Aunque no lo hubiese sanado físicamente, él era
una nueva creación de Dios espiritualmente, aunque no lo hubiese sanado. Hay ocasiones en que el Señor tal vez no nos sane, pero sí nos perdone. Ya hay una sanidad física. Allí somos una nueva creación. Termino con esto. Hermanos, pregunto nuevamente, ¿cuál será la necesidad primordial del ser humano? ¿Cuál es la necesidad primordial en su vida? ¿Cuál es la necesidad vital, amado hermano, de una persona? ¿Cuál debe ser la prioridad para tu vida y para la vida de quienes amas? ¿A qué paralítico espiritual conoces que necesite perdón de sus pecados? Todos conocemos a alguien. ¿Estás dispuesto a cargarlo? ¿A llevarlo? ¿A trasladarlo? Aunque esto demande esfuerzo, hermano. Aunque esto demande esfuerzo de tu parte. Aunque esto cause desgaste físico en tu vida y tiempo en tu vida. ¿Qué paralítico espiritual conoces que necesite perdón de sus pecados? Es necesario, amado hermano, llegar con esta persona a Jesús. Y que como tú, como yo también, pueda recibir el perdón de sus pecados. La sanidad física es temporal. La sanidad del alma es eterna. Eterna, hermano. O tal vez tú eres ese paralítico incapacitado espiritualmente que necesita recibir el perdón de tus pecados. Y el Señor te perdona. Que necesitas que Jesús te sane espiritualmente y te haga caminar firme en esta vida. Si eres un paralítico espiritual, que Jesús te dé la capacidad de caminar por su camino. Recuerda que Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, dijo nuestro Señor. Nadie llega al Padre, nadie tiene salvación si no es por mí. ¿En qué situación está usted hoy? Tal vez está pensando en alguien que necesite llegar a los pies de Cristo. Todos conocemos a alguien. Es que es tan difícil hablarle. Hermano, yo debo reconocer, a mí me ha costado mucho con mis colegas de trabajo. Mucho. Ellos no se burlan de mí, pero me cuesta mucho. Pero son paralíticos espiritualmente hablando. Y aunque eso demande esfuerzo, amado hermano, debemos seguir haciendo el trabajo. Si es necesario descubrir un techo para llegar con esas personas a los pies de Cristo, hágalo. Pero no en mi casa. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les dé sabiduría para poder proclamar esta preciosa semilla. Oremos, hermanos.